Vamos a estar leyendo del verso 1 al versículo número 10. Le voy a suplicar, si es tan amable, estar de pie mientras leemos esta porción bíblica. Y cuando usted lo vea proyectado, un amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo veía andar y alabar a Dios. Y dice el verso 10, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra que tienes en tu corazón pueda fluir, Señor, a través de la predicación, y pueda llegar a esta tierra fértil, Señor, que es tu pueblo. Los bendigo, Señor, porque sé que esta tierra fértil ha estado ya bendecida, pero será bendecida hoy una vez más con tu palabra. Recibimos la bendición. Repita conmigo: recibimos la bendición. Empezamos a dar gracias porque tienes cuidado de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si es tan amable sentarse. Tengo que tocar los puntos que vienen aquí, no es intención de ninguna manera agraviar a nadie, simple y sencillamente el trazo de la palabra. Acuérdense que el buen trazo de la palabra siempre será como una espada que penetra y que llega a lo más profundo. Un hermano mío me lo encontré y entonces me decía, le enseñé una fotografía aquí en la iglesia y me dice: esa es la espada, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando mete, prende los chamucos, ¿verdad? Y te lo saca, me dice, ¿verdad? Le digo: sí, es algo de eso, ¿verdad? Pero es una palabra que llega porque Dios la inspiró con el Espíritu Santo, y aunque esté escrita, fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios que escribieron estas palabras, así que la consideramos así, como una espada. ¿Amén? Entonces habla aquí, hermano, la Escritura acerca de un relato en un templo. Siempre los relatos que Dios tiene y los testimonios que Dios da en las iglesias es buena. Yo no sé qué pasa con mucha gente que no quiere estar en ninguna iglesia, en ningún templo, porque para algo fueron. Hay gente que dice: no, es que eso ya no es, eso era antes, en el Antiguo Testamento. Pues aquí estamos leyendo el libro de los Hechos, y aquí está diciendo que había templo y que acostumbraban a venir, pero dice que llegaban a la hora de la oración. Déjenme decirle que en este lugar la hora de la oración ha estado muy descuidada. Sé que algunos oran en casa y sé que la distancia, y hay justificación, pero hay quienes no están a gran distancia y no tenemos justificación. Tenemos que procurar el momento de la oración. ¿Por qué? Porque una iglesia que ora va a ser una iglesia donde se va a mover más fuertemente el poder de Dios. Nosotros queremos que se siga moviendo el Señor. Tenemos que poner énfasis en disponer nuestra vida. Mire cómo cuando usted se dispone, qué bendición nos dio el Señor hoy. ¿Cuántos de aquí reciben la gran bendición? Y eso que está el servicio en curso. Pero si usted se fija, cada vez que el pueblo ora, Dios lo respalda. De ahí salen los testimonios, de ahí salen las sanidades, de ahí salen, hermanos, las novedades de vida de las que Dios anuncia. Cuando sean nuestras peticiones delante del Señor fervientes y constantes. Entonces, dice aquí la Escritura que iban Pedro y Juan. Déjenme decirle que Dios ha enviado la unción apostólica en medio de los templos, de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos son los que llegaron con la
con la delegación de parte del Señor. Note usted que los apóstoles no fueron nombrados por apóstoles, fueron nombrados por el Señor. Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Los ministerios, que son diferentes ministerios, y son 5, quienes los otorgan es el Señor, no son los ministros. Oramos por la gente cuando se tiene que hacer algún nombramiento, pero es el Señor el que escoge a quien le place, a quien Él mismo ha aprobado, porque todos tienen que ser probados delante de los ojos de Dios. Hay algunas cosas que Dios se fija, y quienes Dios aprueba les confía el ministerio. Esto no es asunto de estudios profesionales, esto es asunto de humillación ante la presencia de Dios. Esto es cuando Dios escoge a quien quiere poner. Y entonces escogió a Pedro y a Juan para que fueran al templo, porque en ese templo tenían que suceder milagros. Habían estado ya por un largo tiempo un hombre que desde su nacimiento, cojo de nacimiento, dice que lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo, pero no entraba. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no entraba? Es que según la ley del Antiguo Testamento decía que los cojos y los ciegos no podían entrar en la presencia del templo, no podían entrar. Los tenían como marginados. Pero entonces llega este tiempo glorioso donde el Señor envía a Pedro y a Juan para que entren en el templo y para que cambien esa condición que esta persona tenía desde su nacimiento. Y entonces habían la gente traído a este cojo y lo ponían en la puerta. Hay gente, hermano, que les anuncia dónde está la iglesia, dónde pueden venir y encontrar su milagro. Déjeme decirle que en esta ocasión Dios siempre hizo milagros afuera y adentro, porque cuando se encontraban con Jesús sucedió el milagro. Pero ahora a esta persona había tenido de toda su vida llegar y ponerlo, pero se habían conformado solamente en el aspecto material. Y hacía falta algo más que el aspecto material, porque lo traían para que le dieran limosna. Pero había necesidad de que a esta persona lo metieran para que pudiera tener una vida cambiada. Cuando venimos a la iglesia, lo que tenemos que venir es con la mentalidad de que Dios quiere seguir transformando nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria, y para eso utiliza su palabra y usa su Espíritu Santo y usa vasos, porque aquí en la iglesia hay diferentes vasos que cada uno Dios usa, unos para anunciar la palabra, otros para asistir, otros para dar la bienvenida, otros para jalar almas a la iglesia. Hay muchas funciones que cada uno tiene, pero todo eso lo pone Dios en un cuerpo, y la iglesia necesitamos ir creciendo en el desarrollo de servicio. Por ejemplo, hoy vimos aquí unas danzas y alguien tuvo que ser liderazgo ahí, y tuvo que llegar una inspiración y tuvo que ver todos los arreglos, todo lo que, porque Dios dice que cuando a Moisés le dio el tabernáculo, le añadió al ebanista, al artesano, al artífice, hasta al artista, dice. Y no porque iban a hacer dramas, sino simple y sencillamente porque las cosas las hacían hacer con excelencia. Entonces Dios siempre espera que su pueblo que se dispone, usarlo. Y al que se deja usar, Dios le da. Y al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone. Y el que no es fiel en lo poco, aún lo que tiene se lo quitan, se lo dan a otro. Mejor que nos lo den a nosotros, ¿verdad? Yo no quiero descuidar mi lugar. Yo quiero que el día que Dios me diga, vas a poner a tal persona de pastor porque tienes que salir a hacer algo, que lo pueda hacer así, no con humillación, así de que quítate tú porque no serviste. Mejor que diga, si he sido fiel en lo poco, bueno, mucho te voy a poner en otra parte para hacer algo más. Pero por lo pronto hay que cuidar el privilegio. Y quiero dejarle bien claro, usted no ve aquí otros predicadores porque yo no tenga que predicar. Dios envía su palabra y se la da al ángel. El ángel no soy yo, el ángel es el ángel del ministerio Adulam. Ese ángel es el que a mí me dice por dónde me vaya cuando voy a compartir la palabra, y a los que participan aquí me dice quiénes son los que tienen que participar. Así que quiero decirle que la iglesia, el templo, Dios lo tiene con el propósito de que la gente no solamente esté afuera, sino de que la vayamos a meter. Diga usted, ¿tenemos que meter?
a los cojos, a los ciegos, porque hay una profecía de Jesús, de una parábola que él dio, de que el rey invitó preparó un banquete y mandó traer a sus invitados, pero unos se justificaron y cada uno dijo, no, yo no puedo, porque yo tengo que ir a calar los bueyes, tengo unas yuntas de bueyes y tengo cosas que hacer. Y hay gente que tiene muchas excusas. Pero entonces enojó el rey cuando vio que no vinieron sus invitados y entonces les dijo, vayan y traigan. Así que la función nuestra es ir a traerlos. Digas, te recibo. La iglesia tiene que involucrar en seguir trayendo personas, porque dice que va a traer a los cojos, a los ciegos, a toda clase de personas que están necesitadas de un milagro. Entonces aquí estaba uno que lo habían traído, pero nada más para que buscara lo material, cuando lo que Dios quería hacer con él es algo más importante que lo material, y es proveerle una cosa que no se compra con oro ni con plata. Sabe que mucha gente ahorita en este tiempo está comerciando mucho oro y plata. Las cosas de Dios no se compran con dinero. Las cosas de Dios se reciben por la fe, por la gracia en Jesucristo, por el amor, por el deseo ferviente. Cuando usted tiene un anhelo profundo, dice que los mejores dones se les pueden entregar. ¿Cuántos quieren dones más excelentes? Fe, esperanza y amor es el mejor camino excelente. Pero dice el Señor que quiere un deseo ferviente. Y un deseo ferviente es ir, llegar y arrebatar, porque yo necesito la sanidad. Yo no espero que una persona llegue con la mentalidad de que si no le cumplieron en un servicio su petición, se vaya ya decepcionado la fe. Lo que quiere es verlo al siguiente servicio con más ganas. Y si no recibes un milagro al siguiente servicio con más ganas, tarde que temprano, este hombre le llegó su día. No dice a qué edad. Podíamos pensar a que, nació de nacimiento. Podíamos pensar que ya estaba adulto, que estaba ya, había pasado muchos años en esa condición. Pero tarde que temprano llega la bendición de Dios. Porque aquel que está buscando y está perseverando. Mi pregunta es, ¿por qué no se enfocó más en escuchar el mensaje, la palabra? Quizás lo escuchaba, pero como no podía entrar. Y voy a hablar un poquito acerca de cómo hay personas, hermanos, que van y dan dirección a la gente para que vaya a la iglesia. Pero también tiene que haber otros que Dios use para meterlos adentro de la presencia de Dios. Y eso es lo que estamos procurando aquí. Que cuando usted entre, por eso es que tanto cántico y tanta adoración y tanta ministración, porque se trata de que suceda el milagro. El milagro es que le quiten lo que lo tiene a uno frenado, lo que le impide a uno desarrollarse sanamente. En el alma muchas veces están los problemas. Y dice que esta persona yacía a la puerta. Estaba ahí solamente. Dice el verso 10, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Entonces yo considerando lo que es estar a la puerta del templo, es en la condición que una persona, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra. Entonces no nomás es de quedarse afuera, es de meterse, pero hay algo que a veces no le impide a uno meterse. Y entonces, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, en el verso 7, aquí ya encontré una porción de la escritura que dice que algo sucede en la puerta. Nosotros, ya que vamos a entrar con Jesucristo, tenemos que salir de las tinieblas y entrar a su luz. Entonces, hablando acerca de Caín, cuando Dios habla con él, le dice, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, yo me di cuenta que aquí la escritura habla que hay algo que a veces a la gente le impide que entre por la puerta. No quedarse, hermano, allá afuera, pero entrar al evangelio de Jesucristo muchas veces impide el pecado. ¿Qué es el pecado? Que ahí está, dice que ahí yace, y yacer quiere decir estar ahí acostado. Mire, agarré una versión que se llama la Reina Valera 2000 y dice así: cierto que si vienes y eres, serás acepto, y si hicieres el bien, a las puertas duerme el pecado. Y en una versión que se llama Torah, que es
del Antiguo Testamento de los judíos, ahí dice, a la puerta del pecado está acechando. ¿Quién? El mismo pecado. Ese está acechando. ¿Quién es el que viene a la iglesia? ¿Quién es el que viene y para acusarlo, para detenerlo, para que no siga adelante? Miren, nosotros tenemos que ir cada día más adelante. La profecía decía que tenemos que dar un paso enfrente. ¿No? ¿No decía que tenemos que ir más adelante? ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar frenados, tenemos que ir algo más. Siempre Dios tendrá algo más. Algo más que entrar, algo más que hacer, algo más que recibir. Y el Señor quiere, hermano, no solamente que entremos, pero que recibamos, pero para que pongamos en práctica. ¿De qué serviría, hermanos, tener, perdone que diga esto, pero en los templos católicos tenían antiguamente un santo por aquí, un santo por acá, un santo por acá? De eso no se trata. Se trata de que no haya imágenes que decía Werner, tienen ojos y no ven, tienen manos, no pueden hacer nada. Nosotros no podemos hacer así. Tenemos ojos para ver. Diga usted, abre mis ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu palabra. Pero nos ha dado manos para obrar, para servir. Porque no podemos ser como los católicos en el templo católico, que están solamente las imágenes ahí quietas, sin hacer nada. Déjenme decirle que Dios lo que espera es de que cada hija, cada hijo se active a servir, a atender. En las iglesias, en los templos, se requiere servicio. Unos que se les ministra y otros que tenemos que ministrar. Entonces Dios nos quiere activos, pero hay unas partes que tiene que activarse la iglesia, y es de traer a los que están allá afuera. Porque ¿cómo podríamos servirles si no vienen? Pero si vienen, ¿cómo podrían escuchar si no se les atiende? Porque cuando tenemos niñitos, se necesitan ser atendidos para que reciban su clase y para que usted tenga el buen testimonio cuando van a la escuela. Oh, su hijita es muy bien portada. Oh, su hijito, lo vi orando por otros. Los maestros se impactan porque los niños lo que hacen, y eso lo aprenden en la iglesia, lo aprenden en el templo. Entonces, a Caín le dijeron, mira Caín, allá afuera hay un peligro en la puerta. Está alguien que está durmiendo. Lo está esperando que salga, que pase por ahí. Porque como la puerta se llama Jesucristo, y el que entra y saldrá y hallará verdes pastos, usted va a salir, y usted que esté ahí en pecado, usted ni siquiera lo va a poder incomodar a usted. Pero si hay gente que se queda solamente viendo. Yo me recuerdo en una ocasión, estaba yo trabajando en una compañía de hacer muebles de cocina, y entonces el Señor me estaba mostrando cosas de la gente que trabajaba ahí en las visiones. Entonces había uno que era muy así como muy alegre, como muy como una persona que se distinguía entre los demás por ser así como muy, era un extrovertido. Entonces estaba yo ahí trabajando y se acercó un mayordomo, y entonces yo lo veía que le hacía así y le salían así unas lágrimas. Entonces, pero así como si estuviera echando una plantita, así le salían las lágrimas, así como caricatura, lo vi yo. Y entonces se quedó a solas conmigo y me dice, ¿cómo está usted? Me dice. Bien. Le dije, pero usted no muy bien, ¿verdad? Y luego, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque yo lo veo a usted que usted llora. Y no, yo no estoy llorando. Le digo, yo lo vi en visiones. Dios lo vio en lo secreto y me dejó saber que usted llora porque tiene un problema muy grande. Lo querían deportar, y él estaba aquí legalmente, pero lo querían sacar porque lo estaban acusando de violencia doméstica. Y entonces se fue, y al rato regresa y me dice, sí, es cierto, me dice, lo que usted me dijo. Le dije, es que Dios no se equivoca. Lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo aceptar lo que estamos haciendo mal, pero si usted se arrepiente y usted busca al Señor, ¿por qué no viene a la iglesia? Sí, voy a ir, hasta ahorita no ha llegado. Pero ¿sabe una cosa? Se quedan afuera, y la cosa es que entren, porque la entrada se llama Jesucristo, su salvación, su perdón de sus pecados, para que sean limpiados, para que sean borrados.
cuando uno llega a Cristo, hermano, ya no se va a quedar a la puerta, va a llegar y se va a meter hasta adentro. Pero fíjense una cosa, entonces ese otro que estaba ahí, que era como extrovertido, me dijo, ay, sí, ¿a poco el Señor usted le deja ver cosas y no le ha mostrado algo de mí? Yo le dije, pues sí, también. Le dije, usted yo lo veo en la puerta, que no lo deja entrar, su borrachera. El pecado yace en la puerta, está escrito. O tú tienes que dominarlo. Diga usted, mi pecado que me acecha, lo voy a dominar. No hay de que es más fuerte que yo. Si mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Por eso hay que entrar para agarrar esa fuerza. Porque si está uno afuera, pues es más grande que uno. Amén. A su nombre. Hay otro que le pasó a Sansón. Voy a considerar 2, 3 ejemplos. Y fíjese cómo Sansón también hubo algo que lo estaba esperando allá afuera. Yo no sé qué nos está esperando allá afuera, pero lo que sí sé que de parte de Dios para salir a hablarle a la gente. Amén. Para meterlos o para ministrarles sanidades. A su nombre. Jueces capítulo 16 verso 1. Aquí habla de Sansón, pero mire cómo un hijo de Dios, por muy ungido que esté, un hijo de Dios, por muy ungido que está, se tiene que cuidar. Hijos e hijas tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Por esto. Jueces capítulo 16 verso 1. Y Sansón, ¿a dónde fue? A Gaza. Y Gaza quiere decir una cabra. Dios anda buscando ovejitas, no cabritos. Porque a los cabritos los va a poner del lado izquierdo. Y a las ovejas, del lado derecho. Y a los que estén del lado derecho, les va a decir, venid benditos de mi Padre. Y a los cabritos, santo su nombre, ni decimos, ¿verdad? Pero está escrito. Fue a Gaza. ¿Qué tenía que andar haciendo yendo a ese lugar? Era una ciudad filistea. Le empezó a llamar la atención la corriente filistea. Hay gente cristiana que le llama la corriente del mundo allá afuera. Y es peligrosísimo. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahí vio a una ramera y se llevó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Mire, las noticias corren bien rápido. Cuando un hijo de Dios se va y se involucra por ahí donde no se va a involucrar, corre la voz bien rápido. Y aunque digan que no lo sepa el pastor, que no lo sepan en la calle, que no lo sepan en ningún lado, todo se sabe. Jesús dijo, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces empezaron a correr la voz, Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo, y estuvieron callados toda la noche diciendo, esperemos hasta que amanezca. Entonces, ¿a qué viene el enemigo? A matar también, ¿verdad? Robar, matar y destruir. ¿Qué tenía que andar haciendo Sansón allá afuera? En Gaza, allá donde las cabras. ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué no mejor en el redil, donde están las ovejas? ¿Por qué allá afuera, donde están las cabras? Estaba buscando saciar su ámbito carnal. Y sabe una cosa, peligroso. Dice la escritura que el que siembra para la carne también tiene cosecha, pero es de corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, vida, ¿y qué más? Paz. ¿Cuántos quieren vivir en la paz de Dios? Para eso tenemos a Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, por medio de Jesucristo. Entonces, Sansón, hermano, un hombre ungido, una persona con promesa, que nació de una profecía, nació, hermano, para libertar a su pueblo, y Dios lo usó. Pero ¿de qué serviría, hermano, ser poderosos en el servicio, en las cosas de Dios, en el ministerio, y acabar, hermano, moliendo por el enemigo? Entonces Dios nos llama a tratar de llevar en armonía, como las vías del tren. Nunca se queda una atrás que la otra, ¿verdad? Las vías siempre van así, constantes. Así tiene que ir la carrera y el ministerio, tienen que ir hacia la par.
Y tenemos que procurar cada día irnos adaptando a lo que estamos hallando para que no seamos solamente oidores, sino hacedores también de la palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces dice que se fue a buscar una ramera y se llevó a ella. Tan rapidito cayó. Y es que hay una parte, hermano, que es peligrosa, que tenemos una naturaleza humana que el enemigo siempre va a procurar ver dónde está la codicia para ponerla enfrente de la tentación. Y es por ello, hermano, que tenemos que venir al altar y decirle: Señor, arranca de este corazón todas aquellas cosas que no te gustan. Ahí dice que dentro del corazón salen la fornicación, el adulterio, las rencillas, los pleitos, las envidias y todas esas cosas. Cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que venir a que nos las arranque. Por eso es que a ese hombre que estaba en el templo de la hermosa lo tenían que ayudar para que entrara, porque adentro tenían que hacerle su cirugía. Entonces la iglesia es como un hospital, es como un mesón donde traen al que está golpeado, maltratado. ¿Se acuerda qué le pasó a aquel que lo maltrataron y le cayeron salteadores encima? Dice que bajaba de Jerusalén a Jericó. Eso quiere decir que salió de La Paz para irse al mundo. Y ahí lo agarraron a medio camino y lo golpearon, lo dejaron medio muerto, infartado, con un stroke. No era ese el propósito de Dios en su vida. Era el propósito de Dios que nunca salía a Jerusalén. Pero como se alejó, y entonces pasó por ahí un sacerdote y dijo: no, pues no hace que se me pegue. Y luego pasó por ahí un samaritano y dijo: este pobrecito, mire cómo lo dejaron. Lo cargó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y ahí pagó un dinero. ¿Cuántos denarios? 2000 denarios. Mire, ya casi viene el Señor a los 2000 años por su iglesia que dejó en el mesón para estarse cuidando. Pero hay algunos que no sé, se salieron del mesón y se fueron al mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. Entonces, Sansón, hermano, dice que cuando él fue con la ramera, inmediatamente llegó la noticia al reino de las tinieblas y dijeron: vamos a acecharlo, vamos a acercarlo. Y entonces yo me pongo a pensar, cualquier hijo de Dios, hermano, que comete falta, llega el enemigo y lo primero que hace es cercarlo. Y empieza a tener, hermano, ¿usted sabe que esa era una estrategia de guerra espiritual? ¿Qué hicieron los israelitas con Jericó? La empezaron a acercar con oración, ¿verdad? Con marcha, con palabras, con obediencia. Y cuando era el momento de entrar a conquistarla, empezaron a hablar como Gedeón hablaba, es decir, a sonar la trompeta. Y entonces entraron y poseyeron todo aquello y venían a rescatar un alma que estaba arrepentida y que tenía la marca de la sangre, el listón rojo. No le llamo a usted ahora este tiempo por poner listones rojos, pero sí para proclamar la sangre de Cristo. Amén. Entonces estaban ahí, mire, entonces era una estrategia, acercar la ciudad para que no haya ni auxilio ni nadie salga. Entonces a Sansón lo empezaron a meter se metió él solo en aprietos porque se metió el terreno a la ciudad de Gaza, la ciudad filistea. Y ellos se enteraron inmediatamente, hermano, a acercarlo y a dormir de día y de noche, montaron guardia. Oiga, nosotros a veces nos agarran dormidos. Pero mire, como Dios estaba con Sansón, con su fidelidad, porque dice la Escritura, aunque él sea infiel, Dios permanece fiel, todavía lo ayudó. Y lo ayudó a salir de ese lugar. Pero dice, hermano, que él estaba siendo acechado y que ellos estuvieron callados toda la noche. Calladitos. Esperando nomás que amanezca para echarle guante. Miren, hermano, cómo el enemigo es. Parece ser como que nada está pasando, pero sí está pasando algo cuando entra el pecado. Empieza silenciosamente el enemigo a hacer una estrategia para agarrar a aquellos que se metieron en su territorio. Por eso tenemos que estar bien alertas, la iglesia, a que si entramos a ese mundo es para rescatar almas, pero no para que nos quedemos ahí cautivos, sino para rescatar al cautivo, para darle libertad. Amén. Entonces Sansón, hermano, cayó y dice que ellos dijeron: esperemos hasta el amanecer para entonces matarlo. Hermano, el pecado, le decía el otro día, la muerte dice que tiene un aguijón que se llama el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo.
Entonces anda buscando a ver a quién se lo clava. Pues nosotros tenemos que darnos cuenta y ser sabios. Y mejor, hermano, adentro del templo hay alabanza, hay cántico, hay adoración, hay profecía, hay visiones, hay esto. Lo ponen a uno, hermano, que si le abren los ojos va a discernir a su enemigo. Por eso, mire, cuando venga a la iglesia, luche contra el sueño. Dígale al sueño, fuera de mi vida. No te vas a enseñorear de mi atención. A ver, ¿cuántos pueden decir eso? Háblele al sueño, diga, sueño. No te vas a enseñorear de mi atención, ni de mi escuchar, porque tengo oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. Ahora dígale, fuera de mi vida, espíritu de sueño. Solamente puedes venir cuando voy a dormir, que es a la noche. Porque hay gente que de día se duerme, pero de noche pura computadora. Pero ustedes van a agarrar la noche para dormir y el día para trabajar. A su nombre. Ahora, en Lucas capítulo 16, verso 20, aquí me encontré con esta porción que dice así: un hombre llamado Lázaro. ¿Cuántos han oído hablar de Lázaro? Lázaro. Y un pobre llamado Lázaro, ¿qué estaba haciendo? ¿Yacía dónde? A su puerta, cubierto ¿de qué? Me no dice que cubierto de ángeles, de llagas. ¿Qué es lo que causa que la gente no pueda entrar? ¿Por qué aquel cojo estaba allá afuera? ¿Por qué no se podía meter? Por las llagas. Oye, pero yo no tengo ninguna llaga. Isaías dice que sí, que desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay lugar que no tenga llagas y podridas. ¿Qué es eso? Los daños, los padecimientos de la vida. ¿Quién no viene lastimado de allá afuera? El que no estaba en Cristo llega a la iglesia, por lo menos trae resentimiento, o rechazo, o trae humillación, o trae palabras que lo tienen frenado. ¿Qué cuando abusos verbales, golpes o sexuales? Son llagas. Y dice aquí que en el verso 21, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Le decía, ¿sabe cómo es cuando un perro lame las llagas? Cuando se está acordando del dolor y le dice, sí, ese malvado te hizo tanto daño, esto no se puede quedar así, algo tienes que hacer. ¿Por qué no te desquitas? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no buscas a alguien que lo mate? Hay gente que así le llega. Y entonces el que le pone atención va y lo hace. Pero dice aquí que este hombre ansiaba saciarse de las migajas. Digo usted, yo no me voy a saciar de migajas, de todo el virote. ¿Sabe qué es un virote? Con el que se hacen las buenas tortas, ¿verdad? Allá le llevaron una buena torta y se la comió toda. Las migajas, hay gente que se conforma con las migajas. ¿Y de qué se trató la predicación en la que fuiste a la iglesia? Puras migajas. ¿Por qué no? Mejor viene a comerse el virote. No me cuentes todo el servicio, nomás dime qué fue lo que te habló Dios. Migajas. Mejor cómase todo el virote. Diga, véngase desde que empieza el servicio. Oye, estuve tentado a hacer algo diferente, pero un día de esto lo voy a hacer. Voy a agarrar toda la iglesia y lo voy a sacar allá afuera. Y lo voy a poner en fila. Y entonces le voy a dar un salmo. Y se trato sus puertas con reconocimiento, con alabanza y con regocijo. Y cada uno va a estar cantando. ¡A su nombre! Ni más que cuando llegué ya están todos adentro. Usted me tenía que haber sacado a mí primero, yo creo, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de hacernos el buen hábito de entrar al templo. Amén. A su nombre. Ahora, ¿por qué no podía entrar Lázaro? ¿Por qué estaba solamente? Por estarse conformando, hermano. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. Tenemos que ir más allá. Yo no sé hasta dónde tú has llegado, pero hay más adelante, hay algo más cosas que Dios tiene. Algunos el Señor les ha concedido ser limpios, a otros les ha concedido ser llenos del Espíritu Santo, a otros les han dado dones, pero hay algo más. Y eso más que Dios quiere
son dar fruto. Pero esos frutos que tienen que ver con actitudes: paz, gozo, paciencia, tolerancia, benignidad. Usted sabe, dice que contra tales cosas no hay ley. Dios lo que quiere es ayudarnos a vencer las leyes, hasta físicas. Jesús caminó sobre las aguas. No hemos caminado sobre las aguas. Pero sí se puede hacer si podemos vencer las leyes con las actitudes de Cristo. ¿Cómo vamos a ser arrebatados? Nos van a llevar en las nubes a recibir al Señor, pero aquellos que dan fruto. Así que este asunto es de dar fruto para Dios. No solamente venir a la iglesia a dormir, es venir a buscar que Dios haga su obra en nuestra vida y podamos producir un buen fruto. Un fruto del cual Él puede decir: este está como un racimo de uvas. Se regocijan por todo, parece remolino. Pero imagínese si llega uno llagado. ¿Y usted por qué no danza? Ah, ¿no tiene gozo? Sí. Pues alabe a Dios. ¿Para qué está matando moscos? Hermano, a regocijarse. Mire, yo le voy a decir porque usted no me ve como trompo, pero sí soy. Lo que pasa es que a veces me subía todo sudado, hermano. Y al ver el video diciendo: padre, ¿van a decir que estamos en un sauna o qué? Pues sí, me sé gozar. ¿Por qué cree que esta iglesia danza? Si yo era uno de los primeros que prendí el altar con la danza en la iglesia donde yo me congregaba. Nadie se metía, yo me metía a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que se prendía. Nos metíamos varios y al rato eran unas tremendas altar encendido en su debida forma. Ahora este hombre, Lázaro, conformado con las migajas. Usted nunca se conforme con migajas. Usted no diga: ay, ahí me platicas cómo te fue. ¿Y por qué no va a ir usted? Es que estoy cansado. Pues no dice que Él da nuevas fuerzas al fatigado. ¿En dónde cree que? Mire, hay gente que viene bien cansada los viernes, porque fue toda la semana en labores. ¿Cuántos de aquí han venido así cansados? Pero en la noche, cuando llegan a la casa, ni sé dónde está el cansancio. Los buscarás y no los hallarás. ¿No dice así de los enemigos? Sale uno, hermano, como cargado de las pilas, hermano. Y el otro día me dijo Martín: pues ¿qué traes? ¿Por qué? Pues que andas bien acelerado. Pues es que la unción lo pone a uno activo. Pero cuando no, hermano, ahí anda uno arrastrando la cobija. Aquí, gracias a Dios, no hay ninguno arrastrando cobija. Pero, ¿sabe una cosa? Las llagas impiden que uno pueda meterse con libertad. ¿Y sabe que esas llagas cuando llegan? Cuando uno peca. Entonces llega el enemigo, lo castiga. ¿No dice la escritura que unos van a ser azotados mucho porque muchos pecan? No es Dios el que está haciendo eso, es el enemigo el que llega y hace eso. Mire, vamos a ver un ejemplo así tangible de algo que usted ya conoce. Salmo capítulo 38, versículo 5. ¿Amén? Salmo 38, 5. Mire cómo dijo David. El rey David dijo: mis llagas, ¿qué es eso? ¿Huelen bonito? Apestan y supuran a causa ¿de qué? De mi necedad. Ay, hermano, ¿por qué David tuvo que padecer esto? Nosotros hemos oído que cometió falta, que Dios le envió un profeta, que hubo pérdida de un niño, pero no habíamos considerado lo que le costó padecer en su cuerpo. Pero aquí dice: mis llagas hieden. Entonces una persona que peca, viene el enemigo y le causa una llaga. ¡Pum! Y esa llaga es apestosa, mal olor. Hay pecados que dan muy mal olor. Y tiene que ver con el ámbito donde David pecó, con lo sexual. Hay pecados que dan muy mal olor. Y nosotros tenemos que dar un buen olor, aroma a Cristo. Amén. Entonces, mire, vamos al verso primero, dice así. Salmo de David.
Para conmemorar, dice así: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Quiere decir que no fue una falta, sino que empezó una falta y empezó a crecer, y al rato estaba más grande su pecado que su estatura. Santo su nombre. Y dice así, mire: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Hay gente que cuando se ora por ella dice: ¿cómo se siente? Como que me quitaron peso de encima. Claro, las cargas que vienen por causa de la manera de vivir sin Dios, pero cuando se entregan con el Señor nos aligeran. Nos tienen que aligerar tanto como para que despejemos el día de la venida del Señor, porque si no se queda uno anclado, hermano, o cautivo. Pero como no queremos, esta iglesia tiene que salir libre toda. Tenemos que salir todos con el Señor, hermano, libres. David decía: ¿quién me diera alas como el paloma? Volaría, nunca me volvería. Hay gente que dice: ay, Señor, ¿para qué te lo llevas? Te regrésalo. Y aquí dice: no, please. Aquí regreso a sufrir. Mejor que una vez, ya si ya tiene la entrada al reino, ya que se vaya, no regrese nunca, hasta que venga Cristo con sus santos, investidos de toda la gloria. Pero mientras, dice aquí en el verso 5, mis llagas hieren y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Oiga, quiere decir entonces que la joroba, lo que lo tenemos encorvado, puede ser resultado de por ahí algo que trae uno en el pasado, que lo tenemos que ir quitando. Por eso cuando alguien ore por sus espaldas, dígale: arránquelo, hermano, a su nombre. Y no es el chamuco, es las consecuencias del pecado que van deteriorando los huesos y los músculos y los nervios, porque el enemigo lo que quiere es acabarnos. Dice así, mire: porque mis lomos están inflamados. Y cuando fui a ver qué son los lomos, dice también en otras versiones cadera. Hay gente, hermano, que trae dolencias acá atrás y ay, hermano, no puedo enderezar. Una vez me recuerdo, voy a contar a los que ya saben, pues se aguantan, pero los que no saben, pues les va a caer de bendición. Un día llegó una hermana, no aquí, estamos en otra iglesia allá por Alaska. Ahí no se cree que es muy internacional, solamente digo por el frío. Entonces me dice: hermano, ¿puedo orar por mí? ¿Qué le pasa? Es que me duelen mucho acá los riñones. Y como yo ya he leído los salmos, le dije: ¿usted quiere una oración así nomás, así como un rezo, o quiere sanidad? No, hermano, que eso es sana. Bueno, es que para que pueda ser eficaz la oración, pues tiene que confesar su pecado. ¿Cómo le gusta? No, yo no tengo pecado, ¿no? Le dije: mire, los riñones es por causa de infidelidad. Y era casada. Cosa delicada, pero fue en privado. Ahorita lo digo porque no está aquí. Si no, no dijera nada. Y como no sabe el nombre ni el lugar, un testimonio normal. Entonces, ay, hermano, me dice: yo no soy infiel. ¿Y usted quiere sanarse o quedarse así? No, pues, mire, si hay un pretendiente, porque al último sale lo más grueso, al principio empieza nomás así para agarrar confianza. Tengo un pretendiente, de eso no duelen los riñones. Si usted no tuvo nada que ver con ese pretendiente, no tiene por qué doler los riñones. Ay, hermano, ¿usted piensa que yo le he fallado y le he sido infiel a mi esposo? Yo no, su dolor lo estaba identificando. Pero si usted quiere ser sanada, tiene que decir la verdad. Pues no dijo la verdad, así lo dejó. Al poco tiempo, dejó al esposo y se fue con el pretendiente. Y con su dolor riñones.
no lo dejó ahí, se lo llevó con ella. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. No es nada más la vergüenza, es el daño que a uno a sí mismo se hace. Por eso el Señor decía, no es a mí a quien ofende, a sí mismo se ofende, a sí mismo se daña. El pecado lo que hace es dañarlo a uno mismo. ¿A quién dañó el pecado de Adán y Eva? A todos nosotros, pero a ellos primeramente los sacaron del huerto. ¿Dónde empezaron ellos a tener dolores? ¿Adentro del huerto o afuera? Eva cuando se embarazaba para dar a luz, nomás decía, creo que me va a dar, y ya se aliviaba de los vivientes, porque ahí dice que era la madre de los vivientes. Pero cuando salieron del huerto, y hermano, para que naciera Caín, los 9 meses de embarazo con sus preñez y sus dolores y todo eso, de ahí empezaron las dolencias. ¿Pero por qué? Porque estaban fuera del huerto. Dentro del huerto no había dolor. Y a donde Dios promete llevarlos no va a haber ni lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni muelas picadas. ¿Cuántos de aquí tienen muelas picadas? Todos tienen dentadura colgada. Nomás yo. Allá no van a necesitar dentista. Hermano, y esto que aquí no hay ninguno que necesite dentista. Son de esos que se ríen así como yo antes, así, sin abrir la boca. Entonces dice aquí en el verso 7, porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mí. Estoy entumecido. ¿Qué es andar entumecido? ¿Entumecido? Es alguien que se sentó y se le entumó la pierna y no puede ni caminar porque le hormiguea, y de repente un día estábamos en el cine y yo me senté así me senté de una manera rara encima de la pierna y estaba muy a gusto viendo la película, estaba joven, pero de repente, que unas palomitas, y que me paro, que parecía que no tenía pierna, y me agarré el barandal, pasó, me quedé así medio traumadón. ¿Qué es esto? Y luego al ratito el hormigueo, dije, no, ya nada más que se salpó en las hormigas, ¿sabes? No, era tan entumecido, mi pie no me podía apoyar. Entumecido estaba imposibilitado de avanzar. Por eso es que la Escritura en un cierto sentido habla de cojos, porque se entumecen y no pueden apoyarse, no pueden dar el movimiento. Pero mire, dice aquí en el verso número 8, estoy entumecido y abatido en gran manera, gimo a causa de la agitación. ¿De qué? Ay, hermano, hasta el corazón puede ser afectado. Por eso, mire, hoy vamos a orar para que Dios sane condiciones del corazón. Amén. Porque no nacimos, hermanos, sin pecar. No hay justo que nunca peque. Siempre, de alguna manera, en la vida algo se pecó. Y entonces el enemigo clavó ahí algo en el corazón, más cuando son heridas emocionales. Entonces vamos a orar para que arranquen todo clavo, todo aquello que se metió adentro del corazón, para que nada infartos en medio de la iglesia. Amén. ¿A dónde dañó al que descendió de Jericó, a Jericó, el que descendió de Jerusalén a Jericó? Lo dejaron medio muerto, eso es un infarto. En las iglesias cristianas dicen que los pastores les da eso, pues yo cancelo eso. Rechazo eso en el nombre de Jesús. Mi corazón cada día tiene que ir rejuveneciéndose. Amén. Por eso no le dé coraje cuando yo me río. Dice aquí en el verso 9, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón y mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Los ojos, el corazón, las piernas, los huesos, todo eso puede ser afectado por el pecado. Estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado y a veces nos llega. ¿Pero qué vamos a hacer, hermano? ¿Nos vamos a salir del mundo? No, Jesús dijo, no los saques del mundo, solamente guárdalos del maligno. Pero el maligno no puede hacer nada si no llega pecado. Y el pecado no puede llegar si no tenemos codicia, si no hay tentación, si no hay concupiscencia.
Pero ¿sabe una cosa? Tenemos el remedio, el antídoto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que tener cuidado de no vivir como si estamos en la puerta afuera, sino de la puerta para adentro. Amén. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué dice la Escritura que David aborrecía a los cojos y a los ciegos? Porque hay una ceguera que no es la física ahora, sino la ceguera de que uno no se da cuenta del mal que uno está viviendo porque es ciego por voluntad propia. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno está aferrado queriendo reconciliar las cosas que no son reconciliables, eso es estar ciego. No ver el peligro que puede venir, sino que piensa uno que nada pasa. Sansón creía que nada pasaba. ¿Y qué le pasó a sus ojos? Los perdió. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pero en el ámbito espiritual. La vista se puede afectar materialmente, pero más terrible sería que nos quitaran la visión espiritual. Porque con la visión espiritual Dios nos avisa de cosas. Gracias a Dios, hermano, que hay ojos abiertos para ver en la iglesia. Pero Dios quiere que todos tengamos los ojos abiertos. Que podamos distinguir entre lo que viene por ahí en el camino para querer dañarnos. Y ser avisados. Porque si un ciego ve a otro ciego, todos se van a un hoyo. Pero si Dios... ¿Sabe por qué en muchas iglesias no quieren a los profetas y a la gente que tiene dones? Porque como ellos mismos no los tienen, entonces les da miedo que sepan más. Es temor. Pero usted llega a un lugar donde hay gente que tiene los ojos abiertos. ¿De qué van a tener temor? Ahora, que Dios nos dé discernimiento de espíritu para que podamos distinguir entre luz y luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, pero también el enemigo se llamaba lucero. Entonces no todo lo que se es visto en visiones quiere decir que viene de Dios, porque Jesús vio las dos visiones. Vio al diablo que se le acercó para tentarlo y vio a los ángeles que vinieron a socorrerlo. Y pudo distinguir qué es uno y qué es otro. Porque el diablo lo que venía era a traer tentación, pero los ángeles vinieron a traerle consolación, confortación. Entonces tenemos que ser ministrados por ese lado donde se miran los ángeles de Dios que traen conformación, que lo vienen a uno a confortar, que lo vienen a uno a levantar. Y si de pasadita le dan una exhortadita, bien nos hace. Porque cuando usted a su hijo solamente puro cariñito y puro besito y puro todo está bien, al rato se hace malcriadito. Pero si de vez en cuando le hace papá, aunque no le dé al niño, lo que le haga papá, el niño va a decir: ay, que siempre me da besito. Sí, pero eso no, así no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a portar bien porque prefiero el besito. Usted quiere el cariñito de Dios, porque a su nombre. O de vez en cuando Dios va a tener que traer así como una exhortadita, y es bueno, porque entonces nos vamos a alinear. Y entonces el enemigo, cuando quiera poner tentación, nomás la va a dejar ahí afuera. Pero qué tremendo, hermano, que se meta uno como se metió el diablo allá en la presencia de Dios. Que venían los ángeles a presentarse delante de Dios, Job capítulo 1, y entre ellos venía. ¿Quién venía? Don ese. No quiero ni mencionar su nombre, pero dice que él venía entre los hijos de Dios y le dijo: ¿de dónde vienes, Satanás? Ya lo dije. No me gusta decir lo que yo dije, pues no va a pensar que está hablando de Superman, el de la S. Estaba hablando de ese otro. ¿De dónde vienes? De rondar la tierra, de andar por ella, de visitar todas las casas, estar en la puerta ahí durmiendo, buscando a ver quién sale para ver a quién atrapa. Pero cuando llega aquí se va con las manos vacías, porque sale usted derechito a su casa llevando el gozo. ¿Cuántos de aquí salen gozosos de la iglesia? Y cuando llegan a su casa todavía andan ahí cocinando y dándole la vueltita y a su... ¿Y por qué da vueltas? Es que todavía traigo la onda de David. Digo, Enrique, que era para pegarle al diablo, pues agarra, bueno,
También usted cuando viene se goza. Por eso, mire, métase. No se quede ahí a la puerta. Hay gente, hermano, que está aquí adentro, pero está ahí a la puerta. Métase, métase. Venga lo que es. A buscar ardientemente que algo nuevo va a suceder. De repente lo que ha estado por años ahí causando estragos, le llega su día. Ese hombre de nacimiento cojo, y dice que se sanó de un salto. Eso es un milagro, porque hay sanidad. La sanidad es gradualmente irse mejorando, porque ¿qué es la enfermedad? Un declive, así paulatinamente, de la salud. ¿Y qué es un milagro? ¡Pum! Un salto. De un salto entró brincando, cantando y alabando a Dios. Dios quiere hacer milagros con la iglesia, pero así quiere que el Señor entre uno también. De un salto para adentro. Y no me metí aquí a ser espectador, vengo a ser participante. Porque hay gente, hermano, que solo ve de lejos. Mejor participe. ¿Se acuerdan qué le pasó a unos profetas que están de lejos? Que decían: ¿sabes, Eliseo, que hoy el Señor se va a llevar a Elías? Pero dice que estaban de lejos viendo. ¿De qué sirve tener visiones de lejos? Mejor participar de cerca. Mejor que digan: cállate porque me distraes. Usted cuando vea que alguien está platicando, ya no estés hablando ahorita, es hora del Señor. Porque a veces, hermano, el enemigo llega ahí a tratarlo de distraer a uno que por aquí. Oye, que mira que está haciendo mucho calor, y mira nomás qué ropa trajiste, te vas a cambiar porque vamos a ir a comer a la hora de la adoración. Y entonces salen secos. ¿Por qué? Porque no se metieron ni siquiera a los tobillos. ¿Se acuerda el río de Dios de Ezequiel? ¿Hasta dónde tiene que llegar esas aguas? Yo no quiero los tobillos, ni tampoco las rodillas. Yo no quiero la cintura. Yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero a sumergirse, hermano. Meterse, pero de lleno. Pues salir nomás ahí con los pies medio mojados. A mí me decían que cuando iba a la playa, al menos tenía que agarrar agua y ponerla aquí, porque se me mojaban los pies, porque no me fuera a dar fiebre. Pues mejor un clavado de una vez, pues para que hay agüita aquí, agüita acá. Mejor un clavado. Así es como se tiene que meter uno con Dios. Un buen chapuzón, hermano, que salga uno, pero si lleno, que todavía le dure la cuerda toda la semana. Hay algunos que se meten tan hondo que duran como un mes el efecto, que regresan a la iglesia. No, mejor todos los días de servicio. Usted sabe que el pueblo de Israel tenía 3 fiestas que nadie se podía faltar, porque si la faltaban, sí les daban chance, pero si lo seguían haciendo, los cortaban. Dios, aquella alma que no se presente será cortada en mi pueblo, decía. Y eran 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y esas 3 fiestas tenían una gran importancia porque representan todo el plan de Dios. El perdón de los pecados, nuestra Pascua, es Jesucristo. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. El Tabernáculos, que nos vamos con Cristo. No puede fallar a alguien para ir con Cristo si no viene esa fiesta. Y como ya mérito llega. Entonces, para la iglesia, ¿cuántas fiestas tiene la iglesia, hermano? Usted aquí no tiene ni Navidad, ni tiene el 14 de febrero, ni tiene Halloween. Pues si vamos con Cristo, no con el diablo. Digo, por si hay alguien que todavía tiene esa lucha, cada cosa a su lugar. Porque yo nunca veo que la Biblia diga que tiene comunión Cristo con Belial, ni en el templo de Dios con el de los ídolos, ni lo santo con lo profano. Entonces tenemos que ubicar a qué reino pertenecemos y enfocarnos en ese reino. Entonces, ¿cuáles son las fiestas anuales del Señor aquí en la iglesia? Mire, hermano, todo el año, 2 servicios por semana en este lugar. No es nada más los domingos, porque hay gente que solo va los domingos porque está acostumbrada a la misa, que era misa de los domingos, y ir a cumplir. Ya cumplí, vámonos.
No. ¿Y a dónde vamos? A darle vuelo a la hilacha. Ya cumplí con ir a la iglesia. Así no es. Esto es, ya recibimos la palabra, vamos a ponerla en práctica. Amén. Y no esté pensando que ya van a dar las 3 de la tarde, porque apenas es la 1. Bueno, ya si por aquí tiene que comer, pues ok, ¿verdad? Está bien, ya nos vamos. Pero no piense, porque, ay, ¿qué le pasó ahora a la iglesia? Ahora, 4 largas horas. Yo conocí unas que son 8 horas. 8 horas de servicio. Hermano, ya nos está preparando para las 8 horas. No, todavía no. Más adelantito. Pero si vamos a vivir por la eternidad alabando a Dios, pues una vez que nos van quitando que sean las llaves, hermano. ¿Para qué andar ahí con las migajas y para qué andar ahí con...? Por eso es que dice la Biblia, 2 Samuel 5:8, dice la escritura acerca de este tema, que el alma de David aborrecía. Mire, 2 Samuel 5:8, cuando vean me dan un amén. Dice, y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa del Señor. Entonces, ¿tiene algún problema Dios con la gente que tiene problemas físicos? Es que Dios los sana a todos. Dios tiene sanidad para ti y para mí. Y estar cojo no es tener un problema en una pierna. Estar cojo es andar con un pie en el mundo y uno en el evangelio. Eso es estar cojo. Y estar ciego es no amar a su hermano. Así que nos tenemos que amar todos. Así se cumple la ley de Cristo, que nos amemos unos con otros como Cristo nos amó primero. Así que nos vamos a sobrellevar, aunque no nos, como dicen allá, ¿verdad? Te mastico, pero no trago. No, pues aquí se lo va a tener que comer. El Cordero de Dios no lo comemos. Y Jesús no hace excepción de personas. Amén. Así que hay una ley de Cristo, que nos amemos unos con otros. ¡A su nombre! Entonces, entrar al templo es para que nos restauren por completo de todo a todo. ¿Cómo no alabar su nombre? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no saltar? Si ha experimentado las bondades de Dios. Las bondades de Dios las vamos a poner en práctica. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuenta usted conmigo? Ay, no oí muchos amén. Ay, oí un amén y oí otros amén. Así como que están rezando. No, diga sí, amén, hermano, cuente con nosotros. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el trabajo de la iglesia sin la ayuda de todos ustedes. ¿Cómo yo predicaré si no tuviera quien predicar? Estoy en las sillas vacías. Aunque mi hermano dice, ¿verdad? Que no están vacías las sillas, sino que están llenas de ángeles. Dice que él aún prepara mesa delante de angustiadores. O se quedan allá afuera en la puerta, nomás no entran. Ahí dice que ya hacía la tentación. Pero los que entran, que se gocen en la casa del Señor. Y no salgamos, hermanos, solamente con una iglesia que tiene fama, que vive y está muerta, sino con una iglesia que Dios dé testimonio que está viva. Amén. Así que póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios, porque hoy vamos a renunciar a las enfermedades del corazón. Amén. Sé que algunos, si ustedes